Que en nuestra generación seamos de mezclar ron con Coca-Cola para crear lo que se llama el cubata de toda la vida, no tanto como veremos, dice mucho del punto en el que nos encontramos como civilización. En esta bebida encontramos alcohol de notable intensidad y cafeína, dos de las bebidas que han marcado nuestra evolución y sin las cuales no podríamos entender de dónde venimos. Las bebidas alcohólicas fueron nuestra salvación en un momento en el que beber agua no era precisamente seguro. Al empezar a amontonarnos en pequeños asentamientos, el agua rápidamente perdía la limpieza que demandamos y la cerveza pasó a ser nuestra salvación. ¡Qué tiempos! Cuando beber cerveza era lo que se hacía normalmente. Bien, solo miles de años después descubrimos otra bebida que también purificaba el agua y encima no nos emborrachaba. Trabajar sobrio pasó a ser el mejor truco de productividad jamás inventado. El té y el café. El deseo de tener acceso a estas bebidas ha sido la piedra sobre la que se han erigido imperios y la razón por la que se han devastado reinos. Como veremos hoy, el ron tuvo un origen oscuro y la demanda de este bien lo convirtió en moneda de cambio para uno de los comercios más tristes de la historia. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y hoy vamos a hablar de la botella de ron, de cómo un bien se convierte en dinero y de la importancia de tener acceso al mismo. Si te gusta todo esto, o si no, puedes decírmelo en Twitter, @alberto_mera. Si te gusta mucho y me quieres ayudar a sacar adelante este contenido, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, una donación de 5 eurillos. 5 eurillos, ya ves tú, me da para casi media copa. Twitch, por si quieres verme en directo, donde hago directos, claro. Y se ha montado una comunidad muy agradable, así que puedes ir ahí y departir con el resto. Hay gente tibia, gente menos tibia, hay un poquito de todo, así que en Twitch estamos bien. Y si además tienes Amazon Prime, creo que suscribirte te sale gratis. También puedes verlo sin suscribirte, así que bueno, son todo ventajas. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Recomiendo Relay porque, en mi opinión, ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Es muy sencillo, mandas una transferencia a la empresa esta, Relay, que está en Suiza, y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y del cual luego puedes sacar a un monedero frío. Así que es bastante sencillo y es también relativamente privado, ya que solamente tienen tu IBAN, es decir, la información de la transferencia con la cual has mandado esos euros. No te piden hacer ningún KYC más, ningún papeleo más. Así que nada, con todo eso dicho, démonos a la bebida. A algunos de vosotros, amantes del buen beber, os puede parecer sorprendente, pero crear alcohol es bastante sencillo. Solo necesitas alguna materia orgánica rica en azúcar o almidón. Las historias milenarias que hablan de la invención de la cerveza hablan siempre de algún dios que, despistado, se dejó un plato con comida ahí a la fresca y cuando se quiso dar cuenta, este había fermentado. Imagino que además de despistado era un dios aburrido, con tiempo libre, y acabó probando eso que se había cocinado ahí. Para su sorpresa, no solo no daba asco, igual esa primera cerveza era peor que una Cruzcampo, también te digo, sino que tenía unos efectos secundarios de lo más interesantes. Desde entonces, y por varias razones, en su gran mayoría no recreativas, hemos amado el alcohol y tratado de encontrar mejores variantes. Una de las principales formas de conseguir alcohol es desde alimentos con azúcar. Lo malo es que justo el azúcar no es algo que se consiga fácilmente en Europa, cuna del gusto por el alcohol. Y digo cuna del gusto por el alcohol por comparar un poco Asia y Europa. Y es que en Asia se descubrió el té relativamente pronto y siempre han sido más de beber té, que es menos embriagador, que cerveza, cosa que hemos sido más aquí en Europa. Cerveza, luego vino. Lo digo porque, no sé, igual estas comparativas en cuanto a bebidas típicas pues nos hacen un poco comprender las diferencias entre ambas culturas. Bien, refinar azúcar, como decía, no es moco de pavo y para mayor dificultad necesitas caña de azúcar, que no crece apenas en Europa. Incluso en un sitio donde sí crece, como Chipre, conseguir azúcar de ello era un proceso tan laborioso que el azúcar era cosa de muy ricos.
En el punto álgido de producción, Chipre exportaba unas pocas toneladas de azúcar cada año a Europa, haciendo de esta pequeña isla un lugar con más millonarios por metro cuadrado que Andorra. Este hecho se hizo notorio en Europa, lo que llevó a muchos a pensar en cómo producir caña de azúcar y enriquecerse también. En uno de los directos esta semana hemos hablado de Antonio Turiel y un argumento suyo que hace en un libro que escribió que se llama Petroapocalipsis, bueno, no sé, algo así. En este libro habla de que la raza humana, el planeta, digamos, se queda sin recursos. Bien, pues me viene un poco al caso esto porque al final lo que no tiene en cuenta es la cuestión de los productos sustitutivos. Y es que cuando los humanos nos damos cuenta de que queremos algo y que es difícil encontrarlo, nos volvemos de lo más ingeniosos para así satisfacer esta demanda. Y es que satisfacer esa demanda no solo conlleva el hecho mismo, por ejemplo, en el caso del azúcar, de tomar azúcar, sino que también conlleva el enriquecerse. Y es que si la gente demanda algo, se crea un incentivo a conseguir ese algo, ya que lo vas a poder vender a un gran precio, como hicieron en Chipre en esa época. Así pues, los portugueses, probando y probando, a ver dónde narices arraigaba la caña de azúcar, descubrieron que en Sao Tomé, una pequeña isla en el Golfo de Guinea, y en Madeira, la cosa funcionaba. Esto cambió el panorama azucarado para Europa y creó un potencial nuevo mercado. Imagino que también creó un montón de pobres en Chipre. Hablamos mucho en este podcast de las señales de mercado. Y esta es una. La señal de mercado aquí, ¿cuál era? La señal de mercado era, si tú te pones a producir caña de azúcar o a producir azúcar desde esa caña, te vas a enriquecer. Y esa señal venía de la cantidad de ricos por metro cuadrado que, como digo, existían en Chipre. Bien, esa señal pasa de boca en boca y llega a los oídos de todos los europeos, que se dan cuenta de que, joder, ahí hay un gran negocio. Esas señales son importantes porque lo que hacen es que la gente actúa sobre ellas y lleva a las personas a ofrecer más de aquello que se demanda o a ofrecer algo que sustituya esa demanda. Es decir, si por ejemplo la gente demanda mucho una cosa de plástico que te ofrece no sé qué beneficio, bueno, pues si eso no se puede conseguir, lo que harán será inventarse otra cosa que al final consigue eso mismo, satisfacer eso mismo que satisface ese producto inicial. Otra cosa de la que hablamos aquí mucho es el tema de la mala inversión. Y por eso decía que en Chipre, en el momento en el que se descubrió que se podía crear o, digamos, crecer caña de azúcar en otros sitios de cerca de Europa, digamos, se empobrecieron. Y es que, claro, cuando los chipriotas se dieron cuenta de que eso de la caña de azúcar funcionaba muy bien, pues claramente se pusieron a invertir muchísimo en caña de azúcar. Lo malo es que, claro, si tú inviertes muchísimo en esto, confiando en que el mercado de la caña de azúcar va a ser siempre épico, pues te puedes encontrar con que eventualmente no es así. Y toda esa inversión que dedicaste a crecer caña de azúcar, pues ahora se te va un poco a pique porque igual habías invertido mucho dinero confiando en el alto precio de la caña de azúcar y esa caña de azúcar baja de precio al conseguirse caña de azúcar en otros sitios. Y finalmente también habla este hecho, del problema de ahorrar en materias primas. Y es que, claro, muchas veces se dice, vamos a ahorrar en materia prima porque si la gente la demanda, pues claramente, si yo almaceno esto que la gente demanda, pues me irá bien en la vida, ¿no? Si ahorro mi valor en materias primas, como puede ser el petróleo, el cobre, la plata, lo que sea, ¿no? Si yo ahorro mi valor en estas materias primas, me puedo encontrar con que en una gran mayoría de casos, el oro siendo una buena excepción, ¿no? Lo cual lo convirtió en un gran dinero, en la gran mayoría de casos, la gente, dándose cuenta de que esa materia prima sube mucho de valor, pues se pone a crear dicha materia prima. Y al final baja el precio porque a una mayor oferta conlleva un menor precio. Y entonces ese ahorro que tú esperabas que se produjese o ese valor, digamos, se mantuviese en el futuro, pues eventualmente no se mantiene. Y este es un poco el peligro de ahorrar en materias primas. Esto fue un poco lo que les pasó a los chipriotas, que seguramente estaban ahorrando en caña de azúcar pensando que habían triunfado y, eventualmente pues no fue así el caso. Pero pronto para lo que es esa época o para lo que era esa época, las demás potencias con terrenos en sitios donde hacía un tiempo parecido al que hacía en Madeira empezaron a competir con los portugueses en la producción de caña de azúcar.
El Caribe se llenó de estas plantaciones. Específicamente, Barbados se convirtió en una nueva fábrica de ricos. Fue a raíz de este repentino y enorme incremento en la producción de azúcar a base de caña que se empezó a trastear con la melaza. La melaza es una especie de sirope que queda como residuo al procesar la caña de azúcar. De manera similar a cómo cuentan que ese dios antiguo descubrió la cerveza dejando algo ahí al aire y probándolo luego, hay muchas historias que hablan de cómo se descubrió el ron a partir de la melaza. Independientemente de cómo ocurriera, el resultado es que de un residuo, la melaza, podía sacar algo útil, una bebida alcohólica. Y si algo hemos dejado claro es que el alcohol nos gusta. Así, existen escritos de 1650 hablando de una bebida llamada rumbullion, Rombustión, mi nombre favorito, o Kill Devil, producida en la isla de Neves, en el Caribe. También se tiene constancia de esta bebida en Brasil unos años antes. Si os fijáis, los nombres que se le dieron tienen que ver con violencia y rebelión, y esto es debido al alto grado de alcohol en estas bebidas comparado con lo que se bebía entonces, lo cual, como sabemos, podía tener efectos tendentes a la violencia en algunos sujetos. La bebida le da a cada uno pues como le da. Fun fact, ¿cómo se sabía antes el grado de alcohol? Pues no había manera de medir esto como se mide hoy día, ¿no? Cuando es una botella y dices, mira, esta tiene 48 grados. ¿Cómo se medía eso antes? Bueno, pues lo que se hacía es que se ponía alcohol con pólvora y se le aplicaba calor con una lupa normalmente, y si esto estallaba, pues claramente el alcohol tenía demasiada gradación. Si soltaba una chispa, entonces parece que ese era el alcohol ideal, y si no hacía nada, pues digamos que tenía poco alcohol. Resulta que ese punto óptimo, digamos, de alcohol son unos 48 grados, más o menos. A esa gradación es cuando la pólvora hacía un buen chispazo. Bueno, un fun fact que podéis usar cualquier fin de semana de estos. Sad fact, es decir, un hecho triste, es cómo se montó este imperio del azúcar, con esclavos. Como decía antes, procesar la caña de azúcar es un proceso increíblemente laborioso que además ha de hacerse en un corto periodo de tiempo para que sea productivo, lo cual requiere de una inmensa mano de obra que en aquella época podía conseguirse a un coste muy reducido. Los portugueses, los que empezaron a producir caña en São Tomé y Madeira, usaban vino tradicionalmente para comprar esclavos en África, pero en 1640 esclavistas brasileños comenzaron a pagar con ron. Y en África el ron empezó a pegar de lo más fuerte. Tanto es así que en ocasiones los barcos dedicados a este comercio se denominaban barcos del ron y no barcos de esclavos. ¿Por qué preferían el ron al vino? Bueno, es que el ron es un mejor alcohol, ¿no? Hablamos muchas veces también aquí de las características de un buen dinero. Bueno, pues también hay alcoholes con mejores y peores características. Y en este caso el ron era un mejor alcohol que el vino, al menos para lo que se quería destinar en este caso. Y es que el ron aguanta mejor que el vino, aguanta más tiempo que el vino, y eso ya de por sí lo hace bastante más mejor digamos, alcohol de intercambio que el vino. Y por otra parte es más fuerte, tienes mayor valor alcohólico por unidad. Así que podías mandar mucho más alcohol en un menor, mucho más valor alcohólico, digamos, en un menor espacio físico, lo cual de nuevo también incrementa las ventajas del ron sobre el vino. Así el ron desplazó al vino como dinero en esta economía, en estos intercambios económicos que se producían entre los barcos con ron y los africanos que vendían esclavos. Existe constancia incluso del valor de los esclavos en términos de ron. El capitán Caleb Godfrey compró 4 hombres, 3 mujeres, 3 niñas y un niño por 3.000 litros de ron en 1755. Los dueños de las plantaciones daban raciones semanales de ron a sus esclavos como incentivo para que trabajasen más. Aunque hay teorías más duras al respecto del uso del ron en estas plantaciones. Teorías que hablan de la degradación que se buscaba al ofrecer ron a los esclavos. En este sentido, ha sobrevivido el testimonio de un esclavo liberado, Frederick Douglass, que en 1845 explicaba: las vacaciones
son días que explican perfectamente lo inhumano de la esclavitud. Los esclavistas gustaban de ofrecer alcohol a los esclavos en esas fechas, de tal manera que se sintieran tan contentos por el fin de las festividades como por su comienzo. Su objetivo era montar juegos y apuestas con el fin de embriagar hasta el exceso a los esclavos y dejarlos en ese estado de disipación que los esclavistas intentaban que identificasen con la libertad. Así no se verían tan tentados por ella. Esas son las palabras de Frederick Douglass en ese año. El ron, pues, estaba presente en todas las etapas relacionadas con el comercio de esclavos. Pero este vínculo se estrechó aún más con la entrada de Norteamérica en el mix. A mediados de 1600 había unos 3.000 colonos viviendo en Nueva Inglaterra, Boston, Filadelfia, esa zona. Cuando zarparon hacia esas tierras, iban llenos de esperanza acerca de lo que iban a poder cultivar. Se figuraron que, como la latitud de esa zona era parecida a la de España y Francia, podrían hacer un vino genial allí. Debe ser que no se fijaron en los partes del tiempo que mostraban un clima mucho más frío de lo que existe en Europa, algo que los viñedos no disfrutan. Por si fuera poco, también les costaba mucho recibir cerveza de Europa, así que en general la vida de estos colonos era fría y aburrida sin el cálido abrazo del alcohol. Tan aburridos estaban que intentaron hacer alcohol con todo lo que encontraron por allí, desde manzanas hasta calabazas, con escaso éxito. Todo era una mierda, hasta que alguien vino de Barbados con una botella de ron. La botella de ron en ese momento pasó a cambiar la vida de estos colonos. Los colonos de esta zona empezaron a importar ron a mansalva para así, digamos, enfrentarse a los duros inviernos de esta zona. Y no quedaron allí, sino que pensaron que igual lo que podrían hacer era destilar ellos mismos el ron, ya que tenían, digamos, la capacidad productiva para hacerlo. Así que empezaron a importar melaza, que como sabéis, como recordaréis, es ese residuo del cual luego se saca el ron. Y así comenzó una industria destilera enorme en esta zona. De hecho, fue tanta la producción de ron que se produjo en esta época, en esta zona, que tuvieron que empezar a buscar nuevos sitios donde vender ese alcohol que eran capaces de producir. Pues producían tanto que eran incluso incapaces ellos mismos de bebérselo todo, y eso que tenían muy buen beber. Así que buscando nuevos puertos de venta o puntos de venta, digo puertos porque realmente era eso lo que buscaban, ¿no? Otros sitios donde exportar ese alcohol, pues buscando esos nuevos puertos de venta los encontraron en África. En África, en esas zonas donde se vendían esclavos. Se creó así un lucrativo comercio circular por el cual Nueva Inglaterra producía ron. En algunos casos con mayor gradación específicamente para el comercio de esclavos. Lo vendían entonces a esclavistas que lo intercambiaban por esclavos en África. Estos esclavos también beberían el ron en el Caribe, incrementando la demanda y llevando a mayor producción en Nueva Inglaterra, lo que llevaba a más esclavos, y así sucesivamente. El ron se convirtió en la bebida de moda en el siglo XVIII. Los colonos americanos consumían una media de 12 litros al año por persona. Como decía, tenían buen beber. Aquellos con menos medios lo tomaban a pelo, otros mejor avenidos lo mezclaban con azúcar, lima y otros ingredientes en lo que sería la semilla del cubata de hoy. El doctor James Lind escribía en ese siglo que el ron es la mejor bebida que puede tomar un marinero. Es posible que incluso sea este doctor el que escribió la famosa canción de la botella de ron. Lo que sí sabemos seguro es que inventó una receta con ron. Ron, zumo de fruta, vinagre, ácido vegetal y agua. No tenemos constancia del éxito o no de dicha bebida. Sí que tenemos constancia de cómo ayudó el ron, no obstante, al imperio marítimo inglés. Y es que, como sabéis, en esa época todo el que controlaba el mar, digamos, triunfaba, el que controlaba el océano triunfaba. Y en esta época se peleaban, sobre todo los ingleses contra los franceses. España ya, digamos, estaba más de capa caída, aunque bueno, tuvo una resurgencia, una especie de segunda vida o renacimiento en ese siglo XVIII. Pero bueno, sobre todo la guerra iba entre Francia e Inglaterra, y el ron ayudó mucho al imperio inglés a vencer en estas batallas, ya que, como sabéis, el principal enemigo de
de los marineros era el escorbuto. Y el ron, como se mezclaba con frutas, limas y cosas así, permitía al marinero una fuente de vitamina C, lo cual le ayudaba a superar o a evitar, digamos, estas enfermedades, cosa que no conseguían los marineros franceses, por ejemplo, pues seguían bebiendo brandy y vino que no te protegía de ese escorbuto. Así que ahí tenéis otra ventaja de beber ron, que ayudó un poco a la creación y al crecimiento del imperio inglés. También tenemos constancia de la inflación a la que se veía sujeto el ron, algo que, como sabemos, afecta a cualquier cosa que se acaba usando como medio de intercambio. Una mirada atenta a los registros de ron embarcado en esos barcos de ron y ron comerciado en los puertos donde se intercambiaba apunta a que el ron se aguaba en gran medida antes de ser intercambiado en África, lo cual explica también por qué se usaba un ron de mayor gradación para el comercio. Es decir, se trataba de usar como un billete más grande. Si tú tienes un barril de ron con una gradación del 40%, pues 40% sí, de alcohol, pues tienes, digamos, es como tener un billete de 200 euros que te ocupa el mismo espacio que un billete de 500 euros, pero el de 500 euros tiene más valor. Entonces, si tú puedes llenar un barril con alcohol de, no sé, 60 grados, pues digamos que estás en el mismo espacio trasladando más valor. Luego se puede eso diluir y así permitirte, no sé, un mayor comercio usando ese alcohol de mayor gradación. Y esta, en definitiva, es la historia del ron. Una bebida tan práctica para la época como oscura a los ojos de las personas de hoy. A pesar de lo interesante de esta historia, claramente lo que me interesa aquí es su función como dinero y las implicaciones de usar algo como el ron como medio de intercambio. Hay varios momentos que me resultan especialmente importantes en esta historia. En primer lugar, cómo la demanda arregla la falta de oferta. Esto es lo que comentaba antes de ese libro de Antonio Turiel y de otras personas que comentan o que anuncian el fin de, por ejemplo, de los combustibles fósiles o de cualquier cosa, ¿no?, que la gente demanda, como puede ser el espacio mismo para los humanos. Siempre hay alguien que se está quejando o que está diciendo que es el fin de los recursos. Y esto no es así. Al final, cuando un recurso es fuertemente demandado, se encuentra la manera de ofrecerlo. Si no es ese mismo recurso, como fue en el caso de la caña de azúcar, que se encontró dónde se podía crecer, pues será en otro recurso que ofrezca, digamos, la misma satisfacción. Así que la demanda arregla siempre la falta de oferta. En segundo lugar, otro tema importante aquí es cómo el uso de un mal dinero lleva asociada la devaluación. Cuando tienes un dinero malo, en este caso el ron no era un buen dinero claramente, pues iba asociado a una posible devaluación y era lo que se hacía. Si tú tienes ron y es difícil es difícil crear un ron fungible, digamos, porque cada ron es diferente, pues esto lleva a posibles y fáciles devaluaciones, ya que no puedes medir fácilmente el grado de alcohol en cada ron ni la calidad de cada ron, así que cuando quieres pagar con ron en general, pues lo normal es que te paguen con aquel de peor valor, con menos grados porque está aguado y con peor calidad porque así te habrá costado a ti menos y lo podrás intercambiar como si fuese ron normal. Así que el mal dinero siempre lleva asociada una devaluación. Por eso es mejor siempre tratar de crear mejores dineros y usar mejores dineros. Y en tercer lugar, simplemente comentar un poco la fuerza de la demanda, de nuevo, para llevar en algunos casos a personas a vender humanos, incluso solamente por la fuerza de esa demanda. Es decir, era tal la necesidad que cubría el ron que llevaba incluso a algo que, hoy es moralmente reprochable, claramente, ¿no?, la venta de humanos, pero que incluso en esa época ya se tenía constancia de que moralmente no era algo que todo el mundo aceptase. O sea, claramente no era como hoy, donde yo diría que la gran mayoría de personas aceptan o consideran que es inmoral vender vidas humanas. Pero incluso en esa época también existían ya muchas personas y muchos libros y muchas corrientes que hablaban un poco de la inmoralidad de esto. De hecho, España, con la reina Isabel, en 1500 ya prohibía la esclavitud sobre la base de la inmoralidad de la misma. Así que es importante, creo, considerar esto para
en relación al tema de la demanda y la fuerza de la demanda que lleva a las personas a hacer cosas que hoy nos pueden parecer increíbles. Y estas observaciones se me antojan muy relevantes para el estudio de Bitcoin. Y es que, por una parte, tenemos esa fuerza de la demanda. Y si recordáis, los portugueses, viendo cómo la gente se enriquecía produciendo caña de azúcar en Chipre, pensaron en, bueno, ¿cómo narices puedo crear yo caña de azúcar en otro sitio? Y así llegaron a São Tomé y Madeira y se pusieron a cultivarla ahí. De manera similar, los mineros de Bitcoin tienen unos incentivos parecidos. Minar Bitcoin, como sabéis, puede producirse en cualquier lugar donde la energía sea barata, lo cual ya, digamos, es más... no sé si abierto o digamos, está más abierto que la caña de azúcar, que claramente no crece en cualquier sitio, siempre, mientras que la minería de Bitcoin puede producirse en cualquier lugar donde haya acceso a energía barata. Esta energía barata, como sabemos, no está disponible en todos los sitios y en todos los lugares de igual manera, pero es más disponible que lo que puede ser el suelo fértil para caña de azúcar. Pero independientemente de la accesibilidad o no de la minería, lo que está claro es que, igual que el crecimiento del valor de la caña de azúcar llevó a nuevos cultivadores de caña, el crecimiento de Bitcoin lleva a que nuevas personas lo minen. Y por eso nunca se dejará de minar Bitcoin, porque siempre habrá valor para las personas en minar estas Bitcoin. Independientemente de cuál sea la aceptación de Bitcoin en cada momento, siempre habrá alguien que se lucre de la minería de Bitcoin y por eso esta minería siempre se producirá. En unos sitios u en otros, pero siempre se producirá. Y en segundo lugar, otra observación a hacer en este respecto es que Bitcoin es un bien que cualquiera puede producir, como decía, por el tema de la minería, y al que cualquiera tiene acceso, cosa que es, digamos, diferente al de la minería, porque no tienes por qué minar para tú conseguir Bitcoin, sino que puedes simplemente intercambiar algo por Bitcoin. Y esto es algo que se consigue desde cualquier lugar, siempre y cuando tengas un teléfono o acceso a Internet. Y esto permite, bueno, una serie de facilidades que no existían nunca en ningún otro tipo de activo, en ningún otro momento histórico. Y es que cualquiera puede acceder a Bitcoin. Y si todo el mundo demanda Bitcoin, cualquiera podría tener acceso a ese Bitcoin independientemente de donde estuviera. No tiene por qué acceder a ese Bitcoin a través de unos canales y no de otros, sino que cualquiera puede, digamos, intercambiar con alguien libremente esas Bitcoin por lo que sea que tenga valor. Así que, en ese sentido, de nuevo, Bitcoin se me antoja como un activo, un bien, que si es demandado en la misma medida en la que se demandaba ron, pues no se vería afectado por esas limitaciones a las que se vio afectado el comercio del ron o cualquier otro bien que demandamos, ya que Bitcoin es accesible para todo el mundo. El ron, eventualmente, acabó teniendo un papel importante en la pérdida de lo que pasó a ser Estados Unidos por los británicos, lo que a su vez marcó el camino hacia la decadencia de la que había sido la principal potencia hasta la época, el Imperio Británico. Y es que impedir o dificultar, como hicieron, el uso de la melaza importada de las colonias francesas llevó a revueltas por parte de los americanos y resquemores que finalmente desembocaron en la Guerra de Independencia, que conocemos todos. Trastear con lo que la gente demanda no acaba bien para los políticos en ningún sitio, ni en ningún momento histórico. Esto es algo que tendrían que recordar aquellos que creen que puedes prohibir Bitcoin y listo. Así que, habiendo dicho esto, te puedes tomar una copa a mi salud mientras te lees mi Twitter, @alberto_mera, o mientras te suscribes a mi Patreon, patreon.com/podcast sobre Bitcoin, o mientras te ves un Twitch en directo mío, o mientras compras Bitcoin a través de Relay. Encontrarás gracias a todo esto en la descripción del podcast. Espero que te haya gustado y espero que no te haya quitado las ganas de tomarte una copita de vez en cuando.